Y bueno, primero nada, gracias por venir. No, gracias a vos. Muchas gracias a los dos. ¿Querés presentarte? Bueno, soy Juan Pablo Yeboli, soy actor. Hace ya 20 y pico de años que actúo. También vivo de la profesión, digamos, de actuar, de dar clases. Bueno, y de hacer todas las cosas que uno tiene que hacer para vivir esto, porque es un trabajo que uno tiene que hacer muchas cosas distintas para poder... Muchos kioscos. Sí, exacto. Es como una gran variedad de cosas, ¿no? Desde animaciones de eventos, a veces también te contratan empresas para trabajos con los empleados, ese tipo de cosas que le hacemos con los chicos de Sociedad de Impro, los ex Jumping Frijoles. También, bueno, funciones, radio, bueno, un poco de todo, y dar clase. Vuelvo un poco a lo que estábamos hablando más antes de empezar a grabar, que bueno, un poco el motivo de que quería que estés acá fue porque ya grabamos con los primeros capítulos del introductorio, del mundillo del stand-up de Rosario, y estos próximos quiero que sean más interdisciplinarios. Bien. Creo que cuando uno arranca stand-up, al toque le dice, bueno, ve que mira comedia, aprende stand-up y demás, pero también nutrite de otros mundos. Claro. Y bueno, no solamente está el mundo de la improvisación, que me gustaría poder hablar por ahí, sino también, bueno, pues inevitablemente vamos a terminar hablando de los jumping, que creo que son... yo me arriesgo, capaz Yo antes de escuchar siquiera la palabra estándar acá en Rosario, yo ya había ido a ver los jumping por lo menos 2 o 3 veces. Sí, sí, es un grupo que, digamos, tuvo su trayectoria más de 20 años en la escena local, digamos, con un récord bastante particular, que es durante casi 20 años llenar todos los fines de semana el Café del Berlín, después pasamos por el Café La Flor, pasamos por Capitán. Hemos tenido fines de semana que hacíamos funciones de jueves a domingo con bar o teatro lleno. A pesar de que cuando empezaste hablando hacías alusión a esta cuestión del stand-up y que uno cuando habla del stand-up enseguida te pregunta por el impro. Nosotros cuando vamos a hacer el espectáculo de impro llegas al lugar y dicen, pero es stand-up. Hay como una especie de confusión que no sabemos por qué viene, y bien si uno se pone a analizar son cosas bien distintas, digamos, sí, ¿no? Pero evidentemente sí, quizá la confusión a lo mejor, me arriesgo a decir que puede venir porque el origen son formas de comedia yankee, digamos, ¿no? La impro arrancó en la década del 70 en Canadá, y yo tengo muy, digamos, asociado lo que veo de impro, lo que uno puede percibir de impro que está pasando en Canadá o en Estados Unidos, que muchos comediantes es como que arrancan entrenando impro, ¿no es cierto? Como que una forma de entrenamiento de la comedia es el impro. Y bueno, y de ahí también se desprende el stand-up, ¿no es cierto? El stand-up también tiene una forma muy particular, a pesar que en Argentina hay una larga tradición de monologuistas, de muchísimos actores con mucho talento en eso. El stand-up tiene una forma muy definida, ¿no? Esta cosa que tiene mucho de mostrar la miseria propia o empatizar con el público a través de determinadas situaciones. Sí. Bueno, eso fue mutando últimamente. Yo creo que el stand-up y la impro hoy más que nunca se están uniendo mucho. Pero a mí me pasó muchas veces que gente capaz que hice todo el show, termina y me dicen, che, esto se te ocurrió así de la nada. Como que hay mucha gente que ni siquiera se da cuenta de que hay un material que uno va preparando, que uno va tirando. Sí, Lógicamente, no todos, pero digo, hay todo un público que es de público que, bueno, hoy en día está muy de moda el crowd work, que es hablar con el público. Sí, claro, absolutamente. Hay comediantes que hacen el espectáculo poniendo el micrófono con el público. Que es una forma de improvisación también. Absolutamente. Bueno, ahí sí, digamos, aparece un hilo conductor entre esta forma de comedia y, digamos, lo que hacemos nosotros de impro con los ex frijoles, que ahora nos llamamos Sociedad de Impro. Nosotros también en este momento ponemos el micrófono al público para que diga un título, una palabra, algo, y armamos una escena con eso. Hay un poco ahí también en el buen sentido de falsa impro, ¿no? En el sentido de que hacer muchas veces quizás la misma escena. Yo me imagino en los comediantes cuando hacen 2 o 3 preguntas, calculo que en general deben recibir
un panorama de las 10 mismas respuestas, y por Y ahí en claro. algún momento sale la respuesta ingeniosa y esa es la que termina quedando para el día de mañana. No sé para dónde me lleva. Claro. O sea, tengo, ante esta Yo no sé si situación- funciona así lo mismo la impro. Bueno, en la impro... Producción en vivo, producción en vivo. Esto Se te está gira. ocurriendo en vivo. No, en la impro lo que pasa es que podemos hablar de la impro en general o podemos hablar de la impro que hacemos nosotros. Porque yo también veo algunos espectáculos de impro que se ven en redes, que yo noto cierta diferencia con lo que proponemos nosotros con Yami Frijoles. Nosotros hacemos un trabajo muy colectivo de construcción de escenas de forma grupal, en donde hay todo un entrenamiento, te diría hasta una filosofía de cómo entrenar, cómo construir con el otro, donde hay un trabajo de escucha, no solo con la propuesta de tirar al público, sino con lo que van tirando los compañeros y tenemos un momento de acuerdo, donde decimos más o menos cómo va a ser la escena, que dura 10, 20 segundos. Digamos, todo ese trabajo de construcción grupal creo que hace una diferencia. Yo muchas veces los espectáculos de impro que veo de Buenos Aires me da la impresión que tienen un perfil un poco más individualista, o donde está más apuntado a la ocurrencia individual, donde le presentan una situación y dicen, bueno, ¿qué dirías? O qué cosas no dirías en la casa de tu suegro en el primer almuerzo, una cosa así. Entonces va pasando de a uno y van diciendo. Y generalmente Yo lo vi mucho en redes, el programa Yankee, el Who's Line Anyway. Exacto. Sí, me acuerdo. Brillante. Drew Carey era. Sí. No. Sí, Drew Yo Carey. al que conozco, el negro, que es el que está en How I Met Your Mother, que es el hermano de Barney. Lo conozco ahí, después enganché y bueno, se Sí, ve sí, mucho de eso. ese tipo de. Ese género de improvisación se llama escenas del sombrero, el juego que hacían ellos. Y ahí uno veía que entraba uno, hacía un chiste, digamos, pasaba otro, iban pasando. Un poco, en algunos casos se ve eso. Nosotros no la tenemos tan clara con los chistes verbales. Entonces apuntamos hacia contar una escena, una historia, que la tratamos de contar con un lenguaje determinado, con un lenguaje corporal, en el cual la escenografía que ves en escena son los cuerpos nuestros. Una silla la hace un compañero, una mesa la hacen entre dos. Si aparece un avión, vas a ver el cuerpo de uno que pasa haciendo de avión. Digamos, con la idea de contar una historia. Y que en esa historia ya puede llegar a ser graciosa de por sí, porque uno se toma en serio, digamos, ese universo ridículo que crea con cuerpos, ¿no? Van a aparecer situaciones humorísticas. O pretendemos que eso pase, ¿no? Yo noto esa particularidad en el espectáculo nuestro. El fuerte nuestro nunca fue el chiste verbal, más allá que había compañeros que lo hacían bastante bien. Es más, en el entrenamiento de impro, el chiste muchas veces es tomado como una forma de retrasar la narración de la historia. Como que si vos tomás mucha distancia con la historia, haces un chiste sobre lo que está pasando, medio que jodés la escena. Igual lo hacemos. Porque Te miran cada tanto con una Sí, como sí, para lo qué te hacemos, mandaste. sí, claro. Puede ser que sea más del mundo del teatro también, ¿sabes? Por lo que me estás contando, esto de Bueno. no romper tanto la cuarta pared, que quizás nosotros lo que tenemos con el stand-up es que nos gusta hacerlo un poquito más mierda la pared. Sí, claro. Bueno, no, pero sí, nosotros con respecto a la cuarta pared, el espectáculo nuestro tiene mucha frontalidad. De romper la cuarta pared, de los gestos, de que el público vea todo lo que pasa. Yo creo que en ese sentido, bueno, el stand-up tiene más permiso para el chiste sobre la situación. Digamos, nosotros en ese sentido a veces nos cuidamos, a veces nos permitimos cierta licencia, porque también es un espectáculo de humor, ¿no es cierto? Y las reglas también están hechas para romperse un poco. Creo que está esa diferencia. Y creo que estamos en un momento donde está de moda este tipo de espectáculo del que vos hacías referencia. Esto, hablar con el público. Claro. De que el público interactúe un poco más, que también a veces es Exacto. lo que viene a buscar. Y yo creo que ahí, digamos, estamos en un momento en donde estamos favorecidos, tanto, digamos, nosotros, en nuestro grupo, por nuestra forma de espectáculo y, digamos, y el stand-up en general, digamos, por esta forma. Me da esa impresión. Como que porque la gente se sorprende mucho con lo que ocurre ahí en el momento y la gente también se solidariza con quien está improvisando. A quien lo ve, digamos, en riesgo.
Te hago una pregunta, quizá debería haber sido la primera pregunta, pero bueno, como dije antes, la idea de estos invitados, al menos de estos próximos 5 programas, es más buscar otras disciplinas y centrarnos. Y el tema de la impro, quizás, ¿cuál es tu visión del stand-up en general como disciplina? Está bien que acá no hay mucho en auge, realmente es poco, es más de nicho el que va un poco a investigar, a veces se encuentra más con un comediante que otra cosa. Yo te digo la impresión que yo tuve, porque el stand-up tuvo como una primera etapa acá en Rosario, hace unos años, que tuvo como una especie de auge más fuerte, como pasa con todo, después decantó, me parece que quedaron algunos, no sé cómo estarán en este momento, sé que hay varias escuelitas de formación. Tenemos, no sé si miradas similares, parecidas, que esto justo como que ha decantado. Yo veo una base que quedó más vaga que años anteriores. Ajá. Salvo quizá por el señor. Menos gente. Menos gente y con un poco más cómoda. No veo tanto trabajo. Perdió la intensidad. Perdió la intensidad. Eso es mi mirada, digamos. Que gente que tiene menos ganas de arriesgarse, de renegar con bares. Sí, correr riesgos. Bueno, llamen menos y son pocos los que se ponen al hombro Claro. un show para poder actuar o brindarle el espacio a otros. A mí lo que me pasaba con el stand-up al principio, a ver, yo les pregunto a ustedes, ¿quién es en Argentina el mejor stand-upero? Y para mí, por una cuestión, que es lo mejor es muy relativo. Yo siento que lo mejor no es solo lo que haces en el escenario, sino también un poco lo que haces fuera colectivo, a nivel de convocatoria, gente te trae. Y creo que ahí Lucho Mellera es el que mejora. El que más está llenando también. Y creo que, así como cualquier otra disciplina, Es impresionante verlo. Yo lo he visto por reels, digamos, pero la verdad que No, sí, yo lo pude ver un par de veces. Hace rato no lo veo en vivo, pero siempre lo he visto bastante. Y creo que ha cambiado mucho el género, como me pasa la música, ¿viste? Que a veces suena más un estilo, más otro. En el stand-up y en la comedia, creo que más en la comedia, puesto que hablábamos antes de que el público no ve tanta diferencia. Creo que dentro de eso, la música, hay que descender el heladero. Él siempre ha podido surfear mejor la ola. Ajá. O sea, y entonces se puede adaptar a los cambios que fueron. siempre mal que mal ha estado en la cresta, tipo, no sé, cuando estaba Ciudad Emergente, él estuvo en Ciudad Emergente, cuando estuvo en Netflix, él estaba en Netflix, cuando Comedy Central, él estaba en Comedy Central. Ahora que es toda crowdwork, él siempre, o sea, como que siento que él siempre ha podido estarse y es un chabón que improvisa muy bien, tiene muy buen material, me parece muy completo. Claro. Muy ocurrente. De las mujeres, para mí, Connie Ballarini está con ese trabajo, mucha impro también. Sí. Es mucha impro. Tiene su material, pero está permanentemente. Que de hecho, yo la última vez que lo vi, quizás un poco eso es lo que no me gusta tanto, que es el trabajo con el público en el medio del espectáculo, no bueno, hablamos con el público 10 minutitos antes o 10 minutitos final, sino que entre algún módulo de chistes, 5 o 10 minutos de chiste, y habla con gente, porque eso como que siento que habilita mucho a la gente, y constantemente alrededor del show veo gente como que grita queriendo como participar en momentos donde no hay que participar. Como que cada 5 minutos hablas. Después se instala eso. Claro. Que todos opinan, entonces la gente a mí me pasó eso, me encantó el show, pero sí hubo un momento en el cual ella estaba hablando y de repente había gente que, no, sí, porque, digo, o sea, no, ahora no. Claro. Y por ahí interrumpía un chiste. A mí y para mí eso es solamente porque habilitó a que la gente por ahí que no está tan a mano pensara que, se puede intervenir todo el tiempo. Hay gente que va pensando que el show es eso. Dicho sea de paso, los gritos. ¿No te pasa en el show ahora que son más la gente participa más? Bueno, nosotros tuvimos hace poco la experiencia de hacer microteatro. Entonces creamos un formato nuevo. Nosotros estábamos acostumbrados a hacer un espectáculo donde hacíamos muchas escenas cortas, entre 3 y 4 minutos. Y en microteatro, al revés del teatro en general, para nosotros era hacer una escena larga. Entonces hacíamos un juego inicial con el público. Con ese juego, asociando palabras libremente, de ese universo de palabras nosotros creamos una escena, teníamos un breve acuerdo y hacíamos una escena que duraba 12, 13 minutos. Entonces, esa escena larga, en la cual intervenían todo el universo de palabras que fuimos escuchando, es muy difícil que esté el factor de la repetición, porque una escena tan larga va adquiriendo una identidad propia muy fuerte. Uno de los juegos que hacemos
es muy de participación con el público, que es final de parlamento. O sea, que terminás una frase y se la haces terminar al público. Empezás a decir una frase y cuando estás hablando con tu interactuando, decís, bueno, ahora voy a comprar una... Y la gente grita, pija, ¿viste? Una pija. Y bueno, hay que justificar y seguir. Muchas veces pasaba que después la gente grita de más, digamos, interviene de más. Me parece que también es una característica de esta época que el público está más participativo. Con respecto a lo que dijiste acerca de la repetición, a nosotros lo que nos pasa con respecto a las escenas es que las escenas tienen géneros, ¿viste? Muy definidos. O sea, hay escenas que son parodias de historias de terror, otros que son parodias de telenovelas centroamericanas. Entonces, lo que ocurre es que cada género tiene sus características. Y entonces lo que se repite es esa estructura que hace que el género sea eso y no otra cosa. Ahora, dentro de esa estructura que es como una especie de andanivel por el cual vos vas a caminar, como si haces un determinado género musical que tiene determinada forma, digamos, tenés que encontrar las variantes, tenés que hacer que tenga la riqueza de la particularidad, la singularidad de esa historia, respetando las características del género. Si es una historia de terror, tiene determinadas características, determinado ritmo. Si es un western, tiene otros ritmos de actuación, otra música, otros efectos sonoros de fondo, otra forma de hablar. Digamos, nosotros básicamente es como que nos hemos dedicado a parodiar todas esas formas, ¿no? Cinematográficas, teatrales, algunas formas literarias. Eso ha sido básicamente el espectáculo de Llame Frijoles. Y sí es cierto que está la tentación por momentos de ir a lo que vos ya sabés que funciona. Claro. Y eso nos pasa. Uno pelea contra eso, entrena. Nosotros tenemos sesiones de entrenamiento. Después de 20 años de hacerlo, seguimos entrenando. Porque uno lucha contra la repetición. Y después de tantos años de hacerlo, los que hemos quedado en el grupo tenemos un fuerte compromiso con esto que hacemos. O sea, lo que funciona únicamente tratan de ir... Si viene medio mal la función. Y a veces ¿viste? Tenés que pegarle fuerte al medio. Y bueno, le pegamos fuerte al medio. Y ahí capaz que cambia un poco el humor entre nosotros, el público, se arma otra cosa. Y hay lugar para la magia, para tirar alguna magia. ¿Viste? Creo que al final de cuentas, no sé, ahora se me ocurre también que debe haber algo similar con los raperos, ¿viste? Que están armando en arriba y en un momento ahí capaz que la tienen media preparada, pero no todo puede ser espontáneo, increíble y fascinante. Nosotros mismos que hacemos stand-up, que es un universo de escribir el material e ir puliéndolo, o sea, es material que vos lo haces, o sea, mejora por la repetición. O sea, sí. Bueno, yo te voy a decir una cosa una impresión que yo tenía muy fuerte del stand-up cuando lo empecé a ver. Es buena esa, la prejuicio también del stand-up. Sí, año, no sé, 2009, 2010, no recuerdo bien, que empezaron a aparecer muchos stand-uperos en Rosario. Que yo al principio lo que veía no me gustaba de stand-up. Después empecé a ver, yo soy amigo de Masuccelli, que ahí empecé a ver a otros y empecé a ver le mandamos un saludo. Sí, poné Zócalo, no me gustaba Masuccelli. No, al revés, me gustaba, me hacen decir cualquier cosa. La impresión que yo tenía era que había como un entrenamiento o que faltaba entrenamiento corporal, que había estaban como abocados a la letra, al guión, pero que en definitiva es un espectáculo donde hay un cuerpo en escena. Y cuando el cuerpo está en escena tiene que estar presente, tiene que estar vivo. Y yo sentía que faltaba eso al principio, que uno cuando ve estos estandaperos que me nombraste, yo por ahí capaz que digo una burrada, pero Campa, digamos, hace espectáculos de stand-up también, sí. Y aparecen muchos reels, nunca lo vi en vivo, pero que da la impresión como que lo hace muy bien. Pero es un actor. Sí. Hay una formación actoral, hay un trabajo con el cuerpo, que yo creo que eso hace la diferencia. Y también le pasa a los músicos. El músico en escena que canta pero que el cuerpo está cerrado, está retraído, le da vergüenza moverse es una cosa, y vos el tipo que lo ve suelto en el escenario se come la escena. Sí, es que en uno... Yo tenía al principio que tenía un poco más de contradicciones, tipo cuando arranqué, está bien, yo llevo 7, 8 años haciendo esto. Y lógicamente, ¿viste? Es como veo, uno va creciendo como niño también en paralelo.
Y a mí me pasaba que al principio era muy purista del stand-up, como no, el stand-up es esto y demás. Y igual hice, Claro. no sé, hice un poco de clown, hice muy poquito de teatro. Impro es el único que me quedó medio ahí afuera que nunca Ajá. hice. Que a día de hoy tengo ganas. Bueno, cuando quieras. Nosotros. pero Terminé, perdón. de que también, a su final de cuentas, hay una construcción del escenario. O sea, si bien, sí, la gran diferencia del stand-up al resto de disciplinas similares, creo que es que el stand-up permite esto de romper la cuarta pared, permite esto del aquí y ahora, que a Sí. veces no se permite tanto en alguna de las otras disciplinas. No es que no se permite, porque el clown tiene mucho del aquí y ahora, Sí, sí, sí. el impro también, pero siento que siempre, o al menos también en una ciudad donde creo que se ha desarrollado más el teatro, es más costumbre ver que clavar eso. El stand-up es más como, che, bueno, lo puedo hacer mierda esto. Sí, sí. Pero sí. hay algo de que me pasa a mí mismo, de que yo creo que uno de mis grandes defectos es que no me terminó de acomodar a veces con el cuerpo. Y algo que el teatro, no sé, fui a 2 clases de teatro y las 2 clases todo el tiempo hablaban de justamente la corporalidad. Claro. Que parece algo abstracto al principio. Así, cuerpo, ¿qué tengo que hacer? ¿Una pirueta? ¿Tengo que ponerme a hacer la vertical en el escenario? No. Es estar parado en escena y que no te molesten las manos. Viste que muchas veces se habla del actor en escena, que a veces empieza el actor y le molestan las manos. Sí, Bueno, para eso, gran salvavidas, el pie de micrófono, el claro, cable. Claro. El tema, si vos estás bien plantado en escena, ni te acordás que tenés las manos. Porque las manos están donde tienen que estar. Porque el 90% de tu vida vos la transcurrís sin pensar a dónde están tus manos. Porque estás transcurriendo la vida colocado haciendo lo que estás haciendo y las manos están donde tienen que estar. En escena, cuando estás inseguro o estás no estás bien plantado por un montón de motivos, me da la impresión que ahí es cuando empieza a aparecer la incomodidad con las manos. ¿Qué hago? Cuando las pongo una en el bolsillo, la otra en el micrófono o el pucho, no sé. Son estas cosas también que el cuerpo comunica. Claro, Porque al final de cuentas exactamente. no dejamos de ser comunicadores arriba del escenario. Totalmente. Y a veces es más el cómo que el qué. Porque yo creo que también en el stand-up hay muchos chistes que tienen que ver con el acting, no solamente con el contenido del chiste, con su premisa y su remate, sino en la forma en la que se actúa la situación. Cuando contás una situación o contás una... Porque, de vuelta, es una forma de actuación también. Uno lo que hace es contar un actor que cuenta historias. Con su cuerpo, con su con la palabra, con todas las herramientas que tiene a disposición. El stand-upero también, digamos. Y la posibilidad de actuar le da al stand-upero, me parece, otras herramientas. Poder actuar la situación. Contar algo actuándolo. Los silencios. Digamos, todas esas son herramientas de la actuación, de la impro, que yo creo que cuando uno la ve en el stand-up, me parece que se potencia. ¿No? Bueno, Es la impresión que tengo desde afuera, perdón, muchachos, que me meta. no, es que está mucho. Y también hay un estigma, hay un algo de. Yo noto que el mundo del teatro tampoco nos adora a nosotros porque estamos como ahí como Bueno, pero- cagándonos en un montón de formalidades. No, pero yo creo que muchos actores han incursionado, digamos, en Hay un ejemplo que yo me lo acuerdo patente de Fermetili, no sé si la tenés. Ajá. Tiene Sí, es actriz también. Es una actriz, y de hecho justamente ella empezó como actriz y se metió en el mundo del stand-up. Claro. Y dice que al principio le pasaba de que, claro, ella estaba acostumbrada en el escenario a hacer un personaje, que todos hacemos un personaje en el Sí, escenario. claro. Pero lo que le pasaba era que se pasaba un poquito de rosca. Y lo que pasa cuando te pasas un poco de rosca en el escenario, que el core del stand-up es esto, un bar, yo me subo a algo, la gente está en una y como que hay un primer laburo de llamar la atención, de mantener la captar atención. Es bravo. De hecho, es el trabajo más importante, captar la atención. Después viene lo que podés hacer con esa atención, pero Claro. que hay que sostenerla. Pero el primer laburo es mantener la atención. Y planteaba que su primer problema era que justamente no sabía cuándo entrar en personaje y cuándo tenía que ser ella, como que esa dualidad. Que después en un momento dijo, bueno, en los momentos de acting es el momento donde yo puedo explotar todo lo teatral. Sí. En el otro tengo que encontrar como más un punto más propio, una voz más propia. Sí, yo creo que el actor o la actriz, digamos, el hecho de estar acostumbrado a estar en escena, me parece que le facilita un poco la tarea a quien, por ejemplo,
empieza a tomar un taller de stand-up y nunca se subió arriba a un escenario. Con lo cual arranca muy enfocado en lo textual. Yo no sé cómo son los talleres de stand-up, ¿qué se trabaja? Yo no sé, si lo tendría que pensar de afuera, pensaría en parte del trabajo corporal, ¿no es cierto? Pero bueno, yo creo que también lo que pasa hoy en día, es como que todos los formatos se van segmentando mucho y se va achicando por una cuestión económica. Hoy en día sostener un grupo de 7, 8 actores para una obra, 10 actores, 12, es antieconómico. Es dificilísimo juntarse a ensayar, coincidir con los horarios. Es mucho más difícil coincidir con el horario de ensayo y coincidir con la estética o con la obra que querés hacer. Entonces todo se va achicando. Aparece el microteatro, que es un formato chico del teatro, donde actúan 2 o 3. Florece el stand-up, no es casualidad. El stand-up es un micrófono, cualquier lugar, un micrófono, si tiene una luz. Nos juntamos de 3 suerte. o 2, porque el otro no puede y se hace igual. Somos 4, hoy somos 4. Bueno, vos traes tu gente, yo la mía. Vamos a un bar, no hay escenografía, no hay vestuario, vamos con esto. Nosotros con la impro también, con un jogging y una remera. Más o menos parecida, no, la misma. Y bueno, no llevas escenografía, no llevas nada, resolvés muy rápido y muy fácil. Creo que el factor económico también, estamos en una época también, me parece a mí, un poco más individualista, donde cada uno hace la de uno. En eso, digamos, en ese contexto, el trabajo que hacemos nosotros, grupal, no es fácil sostenerlo, digamos, sostener una grupalidad, un grupo que tiene ya más de 20 años funcionando. No hay muchos en Rosario, no sé cuánto habrá, 2 o 3, no sé, no hay muchos. No, de impro conozco a ustedes. Claro. Dos más que me aparecieron una vez, pero tampoco es como que estoy a fondo. Sí, nosotros venimos sosteniendo. Diego tiene un grupo, una idea de. Escucha mucho. Sí, una idea de trabajo, una idea de compromiso con el grupo y bueno, y una cuestión laboral, ¿no es cierto? Que tratamos de hacerlo más o menos rentable para que... Me lleva un poco a un punto que me parece muy interesante porque, insisto, que esto lo conté un poco antes, fuera de aire, que a mí me pasaba muchas veces que iba a cerrar con un bar. De hecho, a día de hoy me sigue pasando, me lo sigue mencionando. La otra vez estaba hablando con la gente de Capitán y me mencionaba como diciendo, bueno, nosotros fuimos hogar de los Jumping mucho tiempo. Sí. Yo me acuerdo patente que no es el primer bar que a mí me mencionan los Jumping, en esta cuestión de decir algo muy similar, pero los Jumping han sido un producto muy exitoso de esta ciudad. Sí, Cosa que no es normal, no es normal que un producto funcione, un producto de comedia, medio teatral, funcione en Rosario. Así que quiero preguntarte mucho de los Jumping. Bueno, gracias. Sí, fue un espectáculo creado por un grupo inicial, digamos, dirigidos por Cristian Marchesi, con un taller que empezó en el Centro de la Juventud. Cristian accede a la bibliografía de Johnston, hablando sobre impro, sobre cómo apareció la impro en Canadá. Bueno, empezaron a trabajar. ¿Cómo es? Que es un libro, un tipo Claro, de escribía aquí. sí, digamos, la Yo historia de la desconozco impro un poco. arranca en la década del 70 en Canadá. Los teatreros se empiezan a preocupar porque la gente deja de ir al teatro e iba a ver los espectáculos de hockey sobre hielo, las competencias. Entonces, los tipos dicen, che, tenemos que hacer algo para volver a convocar el público. Bueno, armamos el teatro con formato de competencia. Entonces empieza a surgir el match de improvisación. Después eso, digamos, empieza... Perdón, ¿qué es el match de improvisación? Es una competencia teatral. Los Jumping Frijoles arrancó con una competencia teatral. 2 equipos de 4 actores. Cuando arrancó eran 6 de cada lado. Uno hacía una escena, otro hacía otro, y el público votaba cuál era la escena que más le gustó. Ok, tipo aplausómetro. Exactamente, con porras. Acá se hace con porras. ¿Qué sería? Las porras, ese cotillón, digamos, que la gente lo levantaba y votaba con eso. Me gusta porque hay un montón de información que no tengo y la quiero toda. Es increíble lo viejo que estoy que tengo que explicar estas cosas. No, ¿Pero nunca habías ido a uno? A un coso de... Sí. Un match de improvisación, no. ¿Cuántos hay en Rosario? No, claro, no existe. Nosotros hacíamos ese espectáculo. No es como que todos los domingos hay, boludo. No. Y bueno, se hacían distintos géneros, o sea, como a la manera de una telenovela venezolana, a la manera de una película, una historia de acción. Bueno,
la gente veía cada escena y votaba. Y al final de la noche, el que tenía más puntos ganaba, el equipo ganador ganaba. Y cada equipo tenía sus remeras con un color distintivo. Ese fue el formato de Llame Frijoles, basado en esa idea de match de improvisación. El match de improvisación a nivel mundial, digamos, hay mundiales de impro, con sus reglas. En Buenos Aires hay una liga de impro, que uno de nuestros compañeros, Germán Basta, ha ido allá a entrenar con la gente de la Liga Nacional, que después van al Mundial de Impro. Me fascina. Con muchísimas reglas, donde ahí sí si haces un chiste te dan por la cabeza. Tengo muchas preguntas ahora. Digamos, es muy rico, digamos. Bueno, y ahí también, ahí vos tenés el formato de lo que son improvisadores puramente, y después de quienes son actores improvisadores. Yo, porque vengo de la escuela de teatro, creo que ¿Es un plus o es algo que juega en contra? Puede ser las dos cosas. Puede ser las dos cosas. Digamos, ¿cómo haces para que las herramientas de la escuela de teatro, de actuación, las puedas poner a disposición de eso? O el problema puede ser que, digamos, ese prejuicio te juegue en contra de venir del teatro y tengo que venir acá a hacer comedia. Bueno, está en uno, ¿no? ¿Qué puede hacer con eso? ¿Notás mucha diferencia entre alguien que va del impro más puro a alguien que viene del teatro, ya con un background de teatro? Y yo creo que sí, que tiene una ventaja. La capacidad interpretativa. La forma de poder adaptarse a distintas situaciones. Digamos, en el entrenamiento actoral hay mucho de impro. Hay mucho trabajo corporal. Digamos, como Cristian Marchesi, el director era un director teatral, ya con un recorrido muy importante en la ciudad de Rosario, digamos, todo ese background lo puso, digamos, en juego ahí también, y yo creo que eso fue, y digamos, toda esa camada fueron chicos que venían de talleres de teatro del Centro de la Juventud, y que después fueron a la escuela de teatro. O sea, todos tenían una formación actoral muy grande, y que siempre en ese elenco, que en un momento éramos 20 y pico, cada uno estaba haciendo una obra distinta, haciendo una película, escribiendo un guión. Nosotros también creemos mucho en la forma de entrenamiento, en cómo ese entrenamiento de impro te ayuda a activar el cuerpo y activar la creatividad. Porque del grupo nuestro salió Romina Tamburello, que hoy escribe... sí, que escritora, sí. Escribe novelas, películas, gana concursos. se gana concursos de todo el mundo, va por todos lados. Nicolás Cefarelli también es director de cine. Digamos, tenemos dentro del grupo mucha gente que ha ido por lugares distintos, y estamos los que seguimos en esto, pero que uno, viéndolo en perspectiva, hace que uno crea mucho en este entrenamiento, en esta forma de trabajar. Yo, que a mí me toca junto a Marcela Ruiz dar el taller de impro ya de hace 15 años aproximadamente, vemos los resultados en los alumnos, ¿no? O sea, vos ves el resultado de los que vienen varios años, en cómo cada ejercicio, a pesar de que lo repetís, se va resignificando. Eso me intriga mucho cómo se enseña impro. ¿Cómo se entrena impro? Bueno, o sea, me imagino un chico que recién llega, se enseña, que mira adelante y no sé qué hacer. Digo. Bueno, digamos, primero se hablan algunas cosas. Es un entrenamiento que trata de ser divertido. Arrancamos siempre con juegos, porque tiene que estar la parte lúdica. No nos olvidemos que la actuación es un juego. Aunque el tipo esté actuando un drama, está jugando a eso. No le está pasando de verdad. De alguna forma está diciendo, vamos a jugar a esto, vamos a jugar que se me murió el perro. Sí, tampoco es tan matemático también, incluso a la hora de actuar, porque por más que tengas un guión hay toda una parte que le pone uno. Exactamente, donde uno pone en juego lo propio, ¿no es cierto? Esta cuestión de la memoria emotiva, no sé, habrá algunos que la usarán. Yo la verdad que no estoy tan de acuerdo con eso, con estar pensando cada vez que voy a actuar en quién se me murió. Después a la quinta, sexta función ya no sabes a quién matar, ¿viste? En cambio hay otras formas de trabajo que tienen que ver con decir, bueno, vamos a hacer de cuenta que vamos a jugar a esto,
y jugarlo de verdad, como juegan los chicos. Es un poco entrenarlos. O sea, nosotros en el stand-up, la verdad que la forma de entrenar es subirse al escenario, primero que nada, porque no hay otra manera. Vos lo podés practicar en tu casa, ensayar todo lo demás, pero en el momento que vos lo haces frente a otras personas, ese es el Claro, momento. pero toda la primera etapa es con el texto. Y Muy escribir. pocos los que arrancan desde la actuación. Que yo Pugliese, por ejemplo, pero él viene de actuación. Me acuerdo que Pugliese dice que él arma material Ajá. con el cuerpo, tirando ideas, pero medio como ensayando, buscándole el lado actoral, más que de sentarse, escribir, Sí, premisa, sí, sí. remate. Pero porque él viene de otro lado. Bueno, yo a él le sirve esa búsqueda. Pero para en mí cualquier igual- taller de stand-up lo primero que te dicen es, bueno, hoja, Sentate, escribí y veamos decantando Bueno, a ver yo- qué chistes Para mí hay algo muy importante también en la evolución del público frente a ese material, donde exacto. vos podés escribir un montón de cosas y decir, che, esto es fantástico. Pero el juez de que esto está bueno o no está bueno es el público, y no te basta con 3 públicos. De algo que se va en el tiempo diciendo, bueno, claramente lo Se va gracioso de esto puliendo. es esto. Se va puliendo. Pero también cambia mucho cómo estés vos esa noche, que te toca hacer el monólogo. Y el mismo chiste, un día lo dijiste con una coma corrida un segundo después, o hiciste un silencio donde no iba y no entró. Y vos decís, che, pues este chiste es bárbaro. Y a La veces semana la gente pasada está muy borracha y se ríe de cualquier confié- cosa. Me confié porque iba a entrar y no entró ni a gancho, ¿viste? Entonces hay mucho de lo que vos hablabas antes del aquí y ahora, que juega mucho en la actuación, y juega mucho en la actuación cuando vos tenés que repetir un texto 1000 veces. Entonces tenés que estar muy presente para que esa vez, cada vez que lo haces sea única. Bueno, la impro tiene esa particularidad de que sí, cada función es única, entonces eso está más latente, se ve más claramente, ¿no? Pero me parece que nada, que son formas muy válidas de comedia y que hoy en día estamos en un momento donde la gente está tratando. A mí me da la impresión porque tenemos más alumnos que otros años, tenemos más de 70 alumnos. Como que la gente está buscando un poco también ir hacia los otros, sacar la cabeza de la pantalla. Sí. Y ahí creo que el stand-up, el teatro, la impro, tienen algo importante para hacer. En un momento donde hay mucha desconexión entre las personas, mucha falta de interacción humana, el encuentro, el ritual de venir a un lugar, juntarnos a ver a alguien, a escuchar el silencio, todas Es esas que cosas son hay algo que lo profundamente humano, ¿no? No, a nada le gana eso. O sea, por más que vos estés con una pantalla y por más que estés hablando con 400.000 personas, por más que. No es lo mismo, pero a nivel corporal, físico. O sea, una cuestión Exacto, y la física, no energía del es lo otro. mismo. Yo miro un video que no me causa gracia, pero sin embargo lo mismo, yo lo veo acá en vivo, como escuchar una banda. Lo escuchas en vivo y es otra cosa. No, Esa experiencia humana es irreemplazable por una pantalla. Sí, por suerte. Sí, yo creo que eso Quiero volver porque realmente me interesa mucho el tema de los jumping, como, o sea, vuelvo a insistir, como fenómeno Ajá. no sé, quiero preguntar un poco por la producción, los bares, todo el detrás de escena, o sea, Es muy que difícil. es un show que realmente yo honestamente no tuve nunca la suerte de verlos, el tiempo que más Prime, yo la verdad que era chico. Bueno, ahora el 26 hacemos función. Bueno, Así que viene pueden venir. Viernes 26. Viernes 26 hacemos función ¿En? en Somos Música. ¿Dónde queda? San Martín 1372. Es una sala prácticamente nueva. En pleno centro, ¿eh? Sí, está al lado del gimnasio Michi. Hace casi un ya año sé que dónde está, es. un poquito más de un año. ¿Por qué conozco dónde está el gimnasio Michi? No tengo ni idea, pero Porque todo el mundo lo conoce. me caí con esa referencia. Todo el mundo lo conoce. Estamos haciendo funciones ahí, este año hicimos bastante. Y bueno, ahí pueden venir a ver. ¿Cuál crees que fue el prime de los... como el momento están en la cresta con Y los yo jumping? creo que en el momento que estábamos haciendo 5 funciones en un fin de semana, llenando de jueves a domingo, no sé qué año. Era un elenco muy grande. Y éramos 22. O sea, rotaban todo el tiempo. 22. Sí, llegamos a ser 25. Y ya de en un por sí eran momento. 8 arriba. Sí. Y los Y presentando, después ya cobrando terminábamos entrada. y teníamos que hacer función a una función contratada, un casamiento. Esas cosas todavía siguen surgiendo. Nosotros, lo que pasa es que, a ver, hay un fenómeno que es difícil de explicar o de que lo entiendan los jóvenes hoy en día. Que, por ejemplo, nosotros hacemos función los jueves
que ahora los jueves no hay mucha actividad, me da la impresión nocturna, pero nosotros hacíamos función un jueves en Berlín, donde vos no tenías ninguna reserva. Berlín. Y caía la gente. Y a las 8:30 de la noche, 8 de la noche, empezaba a armarse una cola de gente. Que a veces llegaba hasta casi la esquina, a mitad de cuadra. 9 de la noche abría el bar y en 20 minutos se llenaba. Y a veces... De gente que iba a verlos a ustedes. De gente que iba a ver el espectáculo por el boca en boca, porque ya lo había visto y lo seguía viniendo a ver. Es un poco lo mismo que hablábamos. O sea, pueden estar las redes sociales o puede tener millones de cosas, pero no hay nada que más convoque que el boca en boca. Por eso es tan importante recomendar todo el tiempo. Sí, eso es lo más potente. También, por eso también lo más importante, lo más importante de un ciclo, que me parece que es lo que por ahí, lo que antes por ahí había en el stand-up y ahora está como costando. Medio que ahora recién está empezando como a generar algo yo en siento el lugar eso. Me parece que también hay... Ya sea porque saben que hay algo acá, ya sea el karaoke de los sábados o el stand-up de los miércoles. Claro, pero bueno, que identifique un lugar que con una identifiquen. determinada- Es que hay cosas acá, sí. veo que hay, a ver qué onda. Yo desde la comunicación, yo soy publicista. Entonces, bueno, siempre intento decir, ¿cómo hago para que esto se comunique? Sí, ¿cómo comunico esto? Y para mí la clave de esto era decir, yo necesito que la gente sepa que todos los miércoles acá hay stand-up. Claro. Después, mientras más se pueda complejizar la comunicación, más te voy diciendo de qué trata, qué pasa. Pero lo único que tenés que saber, miércoles hay stand-up acá. Sí, y ir subiendo reels. Al mismo tiempo tenés que ser cuidadoso porque no podés quemarle los chistes. Sí. Bueno, por suerte, acá hasta el momento no estamos subiendo mucho material. O sea, si se suben, lo suben los comediantes, sí se sube a YouTube, pero YouTube es otro público. Claro. Pero en redes nomás comunicamos que está esto. Eso para nosotros es un desafío. Vos que me preguntás por la parte de producción, cómo hoy en día, digamos, esta época tiene sus pros y sus contras. Nosotros hace 15 años atrás nos íbamos a la Siberia con un toco de volantes a repartir volantes a los estudiantes. Bueno, íbamos a la peatonal del Córdoba y repartíamos volantes a la gente. Los jumping. Y el volante funcionaba como un recordatorio, era como meterle a la cabeza en la gente que estamos ahí. Hoy en día todo pasa por las redes. Digamos, si vos te pones a pensar, se simplificó la comunicación, porque vos ya para tener una comunicación masiva no necesitas ir a un canal de televisión, no necesitas que te habilite un conductor de un noticiero para ir a hablar, sino que hoy en día con un buen material de redes llegas a todo el mundo, le pones algo de plata, no tanta, y llegás a miles de personas inmediatamente. Eso, digamos, tiene sus pros y sus contras. Ahora tenemos que generar contenido para redes, que es un contenido audiovisual. No es lenguaje teatral. Cuando vos querés contar lo mismo. ¿Qué suben? Sí, Porque es como que tenés que inventarte algo para subir. Claro, Nosotros, bueno, que yo. Lo que se habló 2 minutos en un show arriba. Pero también tiene una lógica. A mí me pasó editando video de que entendí en un momento que también había una mateza. Así como nosotros metemos un chiste y está bueno, la forma del pie, la forma del remate, algorítmicamente también, o sea, en lo audiovisual también hay una estructura, que es un hook que hace que te mantengas en el video, una forma de contenido que hace que te sostengas y un call to action al final que hace que hagas lo que te pide el video. Claro, exacto, un llamado a la acción. Claro. Sí, yo soy muy cipayo. Sí, porque no entendí una palabra de lo que entendí que hook es un gancho, que quiere decir que uno claro. Mirá, yo casé eso. Es el mundo que han creado los yankees y bueno, convivimos ahí. Claro, pero bueno, hoy en día está esa complejidad, ¿no es cierto? Nosotros en la parte de producción es como que una sola cosa no podés hacer. Tratás de tener una nota en un medio de difusión, vas a un canal de streaming, vas a una radio, si sale la posibilidad de ir a un noticiero de Canal 5, de Canal 3 vas, si puedes ir a Radio 2 vamos, o sea, hacemos todo lo que tenemos a mano, porque la forma que funciona es hacer todo al mismo tiempo. Hoy en día, digamos, sí, lo más importante es lo que pasa en redes, de eso hoy en día es así, pero tampoco tenés que descuidar el resto, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, hicimos una nota en una radio muy reconocida y a la noche fue gente que nos escuchó en la radio, así, pero bueno, nos tocó ir al programa más escuchado de la ciudad en este momento y nada, funciona, eso es así. Pero bueno, es una complejidad, ¿no es cierto? ¿Cuáles crees que fueron, o sea, cuánto crees que desde que empezaron
hasta que en un momento dijeron, che, no digo ya la rompemos toda, pero claramente ya esto empieza a girar y el trabajo está cosechando. ¿Cuánto tiempo crees que hubo en el medio? Y también, ¿cuáles crees que fueron los aciertos para que eso suceda? Yo no estaba en el grupo, digamos... Sí. Qué bueno esto. ¿Esto es un vaso para cada uno? Sí. Bueno, muchas gracias. Momento birra, auspiciado por 372. Pero sería que estoy intentando que pauten esto y nos den birra gratis. Va a ocurrir, en algún momento va a ocurrir. Yo creo. A la vuelta de mi casa. Me olvidé de lo que estábamos hablando. ¿Cuáles crees que son los ¿en qué aciertos momento? y cuánto crees que demoró en que empezara a funcionarlo? Porque también hay algo de la constancia de mantenerlo. Sí, yo te cuento lo que pasó. Yo no estaba en el grupo inicial. Yo entré 4 años después que el grupo arrancó. El grupo arrancó en el año 2000-2001, plena crisis, quilombo, todo. No sabía que era de 2001. Sí, en un lugar que se llamaba La Roquería. O sea, primero arranca con un taller de teatro, ¿no es cierto? Cristian empieza a trabajar todas estas ideas de la impro. Empieza a aparecer un lenguaje propio, digamos. Muchos de los chicos que participaron de ese grupo tenían 15, 16 años cuando empezaron. 17, algunos 22, 23. Pero, digamos, el trabajo de entrenamiento fue generando un lenguaje a la hora de contar una historia. Yo creo que ese fue el primer gran hallazgo, ¿no es cierto? Generar, combinar el lenguaje teatral con la impro y con lo que iban creando ellos al entrenar esto, con las particularidades. Se hacen funciones en un lugar que se llamaba La Roquería, que no existe más, hay un edificio ahora, allá por calle Rivadavia, y donde la gente que fue a ver como que enloqueció, era algo absolutamente novedoso. Año 2000, 2001, por ahí. Bueno, surgen algunas funciones más en La Roquería, después pasan al Berlín, de a poco se empiezan a hacer funciones y después empieza a armarse esto que fue un fenómeno. Yo fui público de los Jumping Frijoles. Yo lo vi, me encantó. Y que vos tomé el taller. Después tomé el taller que daba Cristian Marchesi y después de hacer el taller un año, Cristian me convoca para que así como nos pasó a muchos. Bueno, yo cuando entré ya la rueda estaba girando, o sea, ya funcionaba, pero cuando yo entré era solamente funciones en Berlín. Después te hago una pregunta. Todos los demás lugares. Eso que decís que la rueda ya estaba girando. Sí. ¿Crees que giraba dentro del nicho o también fuera del nicho? Por ejemplo, el ciclo. Yo siento que acá el ciclo está dentro de lo que es el nicho del estándar, que es muy reducido, siendo que, bueno, funciona, claramente va bien. Ahora yo no sé si el común del denominador, sobre todo Rosario, viste, que es una ciudad que un poco ignora lo propio. Totalmente. Presta más atención a lo ajeno que yo creo que el macrocentro vive una realidad distinta a la realidad de los barrios. Bien, porque yo que viví toda la vida en barrio, en zona oeste, ahora vivo en zona sur, mi vecina ni escuchó de los Jumping Frijoles. En zona oeste, donde yo vivía, Pellegrini, Avellaneda, mis amigos decían, ¿qué está haciendo? Tengo amigos de la infancia que todavía nunca me vieron. En cambio, en el macrocentro yo voy a hacer las compras al Coto allá de Roca y 3 de febrero. Che, los Jumping Frijoles. Cualquiera. Es otra realidad, digamos. Por una cuestión hasta de cercanía, te digo. Vos vivís acá en el centro y tenés el Berlín o el bar que sea, lo tenés cerca y vas. O te enterás antes, o si fuiste estudiante y viniste a vivir, viviste primero en un departamento del centro, te quedaste a vivir acá. Y bueno. Y creo que cuando vives más en el barrio, no sé, el acceso a la cultura. Claro, el consumo cultural. Termina siendo más de afuera, porque, no sé, puede hacer la radio, o sea, creo que la radio particularmente es más local, pero no sé, voy a la tele y no ves cosas tan locales, ves más lo de afuera. No ves redes sociales y no ves tanto lo local, o sea, vas a ver más incluso cosas de Estados Unidos. Sí, incluso. sí. Sí, yo creo que digamos, en ese aspecto es medio de nicho, porque es el consumo cultural acá en Rosario mayormente es de la gente que vive en el macrocentro. Después sí, hay excepciones y todo, pero mayormente es un fenómeno que se da acá. Ni hablar si te digo Fisherton, que es como casi otra ciudad, o zona norte. Sí, tienen otras realidades absolutamente distintas, la gente ni viene al centro, no necesita, y eso también era así hace 20 años.
Yo creo que acá en Rosario la gente es muy pajera para moverse. No le gusta moverse. Y mira, yo te creo digo, que en Buenos Aires están más acostumbrados me tomo 2 colectivos, me tomo el subte. Bueno. Acá es como, si no estoy a 15 minutos, bueno, pero me quedo en mi casa. yo te voy a decir algo es que muy de pasó eso. en los últimos años. Creo que la noche, yo siento que no es lo que era, parezco un viejo choto diciendo la noche era la que yo conocí, porque cuando año 90 y pico vos tenías 20 boliches que se llenaban con miles de personas y vos te volvías a las 3 de la mañana a tu casa y ibas a una esquina y pasaba un colectivo. Y no era tan jodido, no pasaban las cosas que empezaron a pasar, no sé, del 2013 en adelante, acá en Rosario. Era más fácil moverse a la noche. Ahora está caro salir. No sé, un pibe a un boliche hoy en día se puede gastar 100.000 pesos Sí. tranquilamente. Sí. Y nosotros salíamos viernes, sábado, jueves, miércoles había cosas para hacer. Jueves había muchos boliches. Domingo se iba a la Casa del Bajo. O sea, vos tenías oferta, creo que de miércoles a domingo para hacer cosas. Había muchas posibilidades, muchas formas de trasladarse también. En Buenos Aires tenés colectivo cada 5 minutos, pero posta cada 5 minutos de reloj. Acá después de las 10:30 de la noche No puedes. es, no sé, Sí, bueno, desierto. Son un poco... Eso tampoco ayuda. Y el hecho de que vos tenés todo acá. Sí, incluso El entretenimiento lo tenés acá. a nivel plata, a nivel todo. Pero bueno, esos son un poco los nuevos paradigmas, que uno no le queda Sí. otra que irse Adaptarse. adaptando. Y también el entretenimiento se ha modificado, digamos, la gente está muy entretenida. Sacarlos de la casa tiene que ser algo muy contundente. Los tenés que cachetear muy fuerte para entretenerlos. Porque están sobreestimulados, la gente está sobreestimulada. Sobre todo si no compraste una entrada con anticipación. Claro. Cancelás 2 minutos antes de irte Bueno, directamente. exacto. hablando un poco de eso que te lo metes a tópico, y me gustaría mencionarlo, porque también quiero saber cómo funciona en otros. A nosotros, particularmente en el stand-up, la única forma que yo tengo de vender una entrada es si la persona viene a consumir a alguien en específico. Ya sea, no sé, yo hace poco hice el unipersonal y lo hice con entrada. Pero, ¿Cuánto mal, tiempo tiene el ciclo? el ciclo 16 fechas, tiene desde mayo. Hoy estamos en 13, 15 de agosto. 16 de septiembre. Desde septiembre, Bueno. cualquiera, ¿no? Temporalidad. Están haciendo, digamos, el ciclo. Sí. El Y ciclo yo- igual tiene una filosofía que es un lugar para que se junten los comediantes. Sí, claro. Gratuito, que cualquiera puede venir. El ciclo porque es un open mic. O sea, es un lugar donde cualquiera puede subirse. Puede venir a probar su material. Cualquiera, de cualquier disciplina, de cualquier... Bueno, pero eso te va a llevar tiempo. Ahora, el tema de show en vivo, rotativos, insisto, yo hago esto hace 7, 8 años, 2018, 7 años. Otros comediantes también llevan 10 años y demás. Queremos vender una entrada y tiene que ser público nuestro, muy nuestro que hemos trabajado. Sí, Entonces, yo entiendo. laburo en redes, mis cosas, entonces, bueno, hay un público ahí, que tampoco es una locura, pero tengo un público que fui desarrollando. Ahora, Sí, no sí. existe gente que consuma stand-up y Por diga, fuera che, de eso. me gusta el stand-up y dentro del stand-up, pero me gusta Santiago. Entonces, Bueno. o si me gusta, no lo Mira. voy a ver poniendo la entrada. Yo te digo una cosa que pasa también en el teatro independiente, porque yo también pertenezco al teatro independiente. Al público, muchas veces, quizá le hemos llevado propuestas que no era lo que el público estaba esperando. O sea, el que se desilusionó una vez viendo a otro haciendo stand-up o a otro haciendo teatro independiente, qué sé yo, después es más difícil llevarlo. Lo cual no es imposible y requiere mucha convicción sostener. No desanimarse, confiar en lo que uno hace y seguir insistiendo. La pregunta es si a partir de las redes uno puede convocar. Si con un material que alguien vea en redes lo puede entusiasmar, sin conocerte previamente, lo puede entusiasmar lo suficiente como para que diga, no, yo miro los videitos y ya está, que yo diga, no, quiero ir a ver qué pasa acá. Yo creo que ese es el gran desafío que tenemos nosotros, por delante, que no somos gente conocida, famosa, que cuando sos un famoso conocido la gente te va a ver nada más que por eso. Entonces el desafío nuestro es cómo crear un material
que sea lo suficientemente interesante como para que despierte un interés en que la gente salga de su casa para venir a verte. Teniendo en cuenta y juega a favor que el rosarino sale a comer y a chupar. Ok. Entonces vos le vas a hacer un espectáculo en ese lugar, no lo llevas a un teatro que tenga que sentarse 1 hora y media, tratar de entender una cosa. Eso no juega a favor. La gente sale a comer y a tomar. Pero bueno, es encontrarle la vuelta, digamos, ¿no? Pero bueno, es un fenómeno que nosotros también lo hablamos mucho. Nosotros, pero yo también veo que se habla en la música, veo que se habla en el teatro, Sí. veo que se habla de que el rosarino no paga entrada. No, rara vez lo paga para productos porteños, muchas veces, pero porque bueno, a veces se ha comido un chasco más de una vez. Sí, de hecho, sí, sí. es Eso lo más- también hay que reconocerle, ser autocríticos, que eso ha pasado. Yo he contribuido mucho a esos chascos. Todos somos parte de eso. Porque uno tiene que formarse. Y formarse es salir a escena y dársela contra la pared. Es así. Pero bueno, digamos, yo creo que no hay que aflojar. Vos fíjate que estábamos hablando de cómo arrancó de Llame y Frijoles y yo cuando te empiezo a contar la historia fueron varios años hasta que se armó la rueda, ¿no es cierto? Hoy en día las cosas pasan más rápido, te diría. Pero bueno, es como que hay que romperse la cabeza. Nosotros a veces nos rompemos la cabeza, así cómo generar un material, qué podemos hacer para que esté bueno. Muchas veces lo hacemos y no nos sale. Y la gente, y termina funcionando el boca en boca. El que te viene a ver, después habla con otro y a la otra función viene otro. Nosotros ahora tenemos, dentro del taller que doy con Marcela Ruiz, tenemos un grupo de alumnos que son avanzados. Hace 4 años ya que vienen. Entonces ellos empiezan a hacer funciones. Vamos a Kika, hacemos una fecha cada tanto, una fecha al mes. Se arma un grupo alucinante, humanamente y artísticamente muy copado. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Vienen a ver los amigos de cada uno. ¿Cómo empezás a romper ese cerco? Sí. Porque 3 o 4 la pasaron bien y la próxima invitan a un quinto. Y ese quinto puede ir con alguien más. Y bueno, y se va generando así. Sabiendo también que uno hace un espectáculo y que el espectáculo requiere un resultado. Esto es medio bilardista, ¿no? Pero la gente la tiene que pasar bien. Tiene que haber un espacio para la experimentación. Tiene que haber. Pero tenés que garantizarte algunas cosas. ¿Viste? Cuando hablábamos de la repetición o de cosas. Cuando hay que hacer el gol y pones fuerte al medio, y bueno, hay que hacerlo, ¿viste? Porque la gente tiene que cerrarle el espectáculo, ¿no? La salida completa. Y después tratar de cuidar eso del espectáculo. Nosotros después de tantos años tratamos de cuidar algunas cosas, que cuando esté por empezar el espectáculo se apaguen las luces, empiece la música, ir creando el clima, que cuando termine el espectáculo no sea un silencio, todo. O sea, pequeñas cosas que hacen el estado de ánimo de la gente, ¿no? Si hay luces, bueno, tratemos de acomodarla. Es como que hay mucha dedicación hoy en día a cuidar todo lo que está alrededor del espectáculo, que en definitiva hace que se vea mejor. Que no se pierda el profesionalismo, digamos, en última Claro, instancia. y que cuida la calidad de tu trabajo. Porque vos tenés un excelente texto, una excelente cosa, pero... La licuadora. Claro. Te pone alguien con la licuadora Exactamente, y te arruina el exactamente. mejor material. Y la tenés exactamente. Y yo pregunto, cuando van incorporando, porque esta gente que ustedes tuvieron incluso de alumnos, que se va incorporando al elenco, digamos, No. o ya está fijo. No, esa parte. Nosotros tenemos el elenco de Sí Sociedad de Impro, los ex frijoles. Dentro de ese grupo... No se mueve, son lo que son. Es un grupo cerrado, somos 8 o 9. Claro, pensé que todavía seguía entrando En este alumnos momento, y no, demás. porque en este momento Son más. 85 en este momento. No nos dirige más Cristian Marchesi hace 2 años. Entonces estamos Por eso hubo el cambio de Exacto, el rebranding. fue el cambio de nombre. Ahora los próximos 15 minutos vamos a hablar mal de... Claro. Nadie llega hasta acá, así que podemos ir a fondo. Y después están aparte los grupos de alumnos, los talleres. Dentro de los talleres tuvimos un grupo de impro que se armó hace unos cuantos años. Un grupo de alumnos que dijeron, bueno, vamos a armarlo y lo armaron, hicieron funciones, tuvieron su recorrido. Ahora, con este grupo que tenemos de avanzado, que hace varios años que trabajamos, y bueno, ellos se juntan a entrenar un día aparte del de las clases. Se juntan los martes a la noche y entrenan. Inventan estilos de improvisación, experimentan, prueban. Y después viene el jueves
y hacen la clase con nosotros. Y después algunos viernes, algunos sábados, cuando podemos, hacemos funciones. ¿Ustedes asesoran esas funciones? Nosotros dirigimos junto a Marcela Ruiz y bueno, yo por ejemplo la conduzco el espectáculo y a veces lo hace Marcela y la técnica y así nos turnamos nosotros dos. A veces nos metemos a actuar con ellos, jugamos, digamos. Y es muy divertido, la pasamos muy bien y lo importante, creo que nosotros estamos en esto, uno es generar un circuito.